Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy les traigo un video acerca de las articulaciones propias de la mano. Ya en videos anteriores tocamos la articulación de la muñeca, que sería la articulación radiocarpiana, y ahora vamos a tocar todas las articulaciones que se encuentran entre los huesos de la mano. Cabe destacar que es muy importante que antes de ver este video usted conozca, digamos a la perfección, la disposición de los huesos de la mano para que puedas entenderlo. Ese video lo puedes encontrar en mi canal, que ya fue subido hace bastante tiempo. Comencemos entonces. Las articulaciones propias de la mano o articulaciones de la mano las vamos a estudiar en 5 grandes grupos. ¿Ok? Las primeras vamos a ir desde lo más proximal, es decir, desde las articulaciones que comprometan al carpo hasta la parte más distal, que sería la falange, la punta de los dedos. A medida que vayamos avanzando vamos a ver que va aumentando cada vez más, va disminuyendo, perdón, cada vez más la complejidad. Es decir, vamos a comenzar primero con la parte más compleja, que son justamente las articulaciones del carpo. Ella la vamos a dividir en 3 grupos para que sea más fácil de estudiar. Luego las articulaciones que comprometan la unión del carpo con el metacarpo, que serían las carpometacarpianas. La vamos a dividir en 2 grupos para hacer mucho más fácil su estudio. Y luego hablaremos de las articulaciones entre los metacarpianos, que son las intermetacarpianas. Luego, entre esos metacarpos y las falanges, que serían las articulaciones metacarpofalángicas. Y por último hablaremos de las articulaciones interfalángicas. Ya comenzamos, pero antes no te despegues del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Es importante entonces que te suscribas al canal. Aquí abajo donde dice suscribirse le das clic y automáticamente quedas suscrito al mismo. Me disculpan la voz, que estoy un poco difónico. Pasa que en esta época decembrina está haciendo mucho frío en la ciudad de Caracas y eso hace que tenga ese tono de voz un poco entrecortado. Vamos a dar un breve repaso rapidito de los huesos de la mano. Primero tienen que recordar los huesos del carpo, que son 8. Es importante porque les voy a poner muchas imágenes, algunas vistas desde anterior, como es el caso de esta, que es una visión palmar, u otras vistas de posterior, que sería una visión dorsal. Es importante siempre que ubiquen al pulgar, es lo que yo siempre le digo a los estudiantes. Al usted poder ubicar el pulgar, ya sabe que eso es lateral, porque en posición anatómica el pulgar está lateral, y gracias a él puedes identificar los 8 huesos del carpo. Entonces ya ustedes empiezan a contar desde el hueso de la fila superior. Recuerden que los del carpo están conformados por una fila superior, formado desde lateral a medial por el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Luego nuevamente desde lateral a medial tenemos los 4 huesos de la fila inferior, que serían el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso, hueso ganchudo. Después de estos 8 huesos del carpo tenemos a los metacarpianos, que son estos 5 que usted ve aquí, que se empiezan a contar también desde lateral hasta medial, siendo entonces el del pulgar el primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercero hasta el quinto. Luego de esos 5 metacarpianos tendríamos ya las falanges. Las falanges que estén pegadas a los metacarpianos se llaman falanges proximales. Las que estén más alejadas se llaman falanges distales. Y aquellos huesos que tengan una falange entre la distal y la proximal se denominará entonces falange media. Viendo entonces que el pulgar no cuenta con falange media, solamente tendría falange proximal y falange distal. Recordando básicamente eso de los huesos, bueno, les traigo esta imagen. Esta es una visión de, digamos, de los huesos del carpo. Vean aquí este desplazadito, este es el pulgar. Y eso me está indicando que esto es lateral, ya me está indicando que este es el radio y por ende este va a ser el cúbito. Vamos a comenzar primero hablando de las articulaciones del carpo. Recuerden que les dije que nos veníamos desde proximal hasta distal. Estas articulaciones del carpo las vamos a estudiar en 3 grupos. Primero vamos a hablar de las articulaciones de los huesos de la primera fila, que son estos 4 que usted ve aquí, entre ellos. Esos huesos, que son estos 4, los vamos a estudiar por separado. Luego vamos a hablar de los huesos de la segunda fila entre sí, o sea, de la articulación de esos huesos entre sí, que son estos 4.
y luego hablaremos cómo se articula la primera fila con la segunda fila. Comencemos hablando entonces primero de la articulación de los huesos de la primera fila. Vamos a ver que aquí hay 4 huesos, pero esos huesos no están todos dispuestos uno al ladito del otro, cosa que sí pasa con los de la fila superior. Fíjense ustedes que en esta fila más superior, perdón, esta es la inferior, esta es la superior, vamos a encontrar tres huesos que sí están pegaditos. Desde lateral, porque vemos al pulgar hacia medial, tendríamos al escafoides, al semilunar y al piramidal. Ellos están unidos entre ellos. Vean, al ladito, uno de ellos con carillas relativamente planas. Como estas carillas son planas, decimos que esta articulación es una articulación de tipo plana o artroidea. Es importante también que usted conozca las generalidades de articulaciones. Hay un video en mi canal que fue uno de los primeros que subí hace años, que hablo de las generalidades de las articulaciones sinoviales. Todas las que vamos a hablar hoy son articulaciones de tipo sinoviales. Es importante, o sea, es necesario que aparte de conocer los huesos de la mano, tú conozcas las generalidades de articulaciones para que entiendan después cómo se mueven estas mismas. Entonces, bien, esto indica que el escafoide se articula con el semilunar en una articulación plana o artroidea y que el semilunar se articula con el piramidal también en una articulación plana o artroidea. Vamos a tener un par de ligamentos interóseos, que son ligamentos que van a unir a estos huesos, uno entre este y uno entre este y este. Es decir, van a ser 2 ligamentos interóseos. Además de eso, es importante saber que esta es una visión anterior, que es una visión palmar, y esta es una visión posterior o visión dorsal. Me preguntarán, ¿cómo tú sabes que esto es posterior y que esto es inferior? Bueno, básicamente, aquí se ve el tubérculo dorsal del radio, ya me indica que esto es posterior. Aquí veo el gancho, hueso ganchoso, me indica que es anterior. Aquí veo el pisiforme, que ese hueso solamente se ve, o la mayoría de ese hueso se ve desde anterior. Todas esas cosas me hacen pensar que esta es una visión anterior y esta es una visión posterior. Entonces fíjense ustedes que tenemos un grupo de ligamentos palmares, que estos que ven en verde se llaman ligamentos radiados palmares, y estos que ven en azul y en rojo son ligamentos, ¿sí?, que vienen del cúbito y del radio, que serían el cúbito carpiano y el radio carpiano, pero que es bastante difícil nomenclarlo a la hora de la mano. Entonces, en conjunto, todo esto lo estudiaremos como ligamentos palmares, porque es muy difícil darle un nombre a cada uno. Igualmente, en la parte posterior tendríamos un grupo de ligamentos dorsales que unirían esos huesos de la primera fila. Para que entiendan, si este es el pulgar, entonces esta medio eminencia que se ve aquí sería el escafoides. Este sería el semilunar, porque estos dos son los que se articulan con el radio. Este sería el pisiforme. Aquí no podemos ver el piramidal porque recuerden que el pisiforme está por delante del piramidal. Eso ya lo estudiamos en el estudio de los huesos del carpo. Visto desde atrás, entonces esto es lateral. Este sería el escafoides. Más o menos aquí estaría el semilunar, que no se ve en este caso. Y en este caso sería el piramidal, porque lo estoy viendo desde posterior. Aquí no veo el pisiforme. Muy bien, visto desde aquí, vean entonces cómo el pisiforme está por delante del piramidal y no está al ladito de otro como ocurre con los huesos de la fila más distal. Muy bien, entonces para terminar estas articulaciones de los huesos de la primera fila, vamos a hablar de la articulación que se va a formar entre el piramidal y el pisiforme. Sería la articulación pisipiramidal. Es importante saber que más o menos el piramidal, que es el más posterior de los dos, tiene una forma relativamente convexa, es lo que le ofrece al pisiforme. Y el pisiforme, por su parte, va a ser cóncavo para el pisiforme poder encajar en el piramidal. Esta articulación pisipiramidal va a ser igual que sus predecesoras, es decir, va a ser una articulación de tipo plana o artroidea. Vamos a ver también una serie de ligamentos, que van a ser 5, que fijan ese piramidal a su sitio. Fíjense ustedes, primero tendríamos el ligamento pisicubital, vean, del cúbito, el piramidal, también lo llaman ligamento superior. Luego aquí tendríamos el ligamento pisiganchoso que une al pisiforme al hueso ganchudo, hueso ganchoso, que lo vamos a ver desde anterior. Luego tenemos el pisipiramidal que uniría el pisiforme con el piramidal que está atrás, pero obviamente no lo vamos a poder ver aquí. Sería un ligamento entonces dorsal. Este que están viendo aquí cortado es el tendón de inserción del músculo cubital anterior, que es un músculo que estudiamos en el antebrazo. Luego tendríamos el ligamento que une el pisiforme con la apófisis, digamos, unciforme del hueso ganchoso, o lo que comúnmente llamamos como el gancho del ganchoso. Entonces este ligamento sería el pisiunciforme, que es inferior,
en localización. Y medial a él tendríamos el que une al quinto metacarpiano con el pisiforme, que sería el ligamento pisimetacarpiano. Estos son los ligamentos que ayudan a fijar ese pisiforme en su lugar. Este ligamento es poco estudiado, pero es un ligamento que se encarga de unir el pisiforme con el hueso grande. No está nomenclado, pero sí lo describen en los textos teóricos como que existe. Entonces aquí se los estoy poniendo en amarillo. Bien, vamos a hablar ahora entonces de las articulaciones de los huesos de la segunda fila. Primero, comenzando desde lateral a medial, el trapecio. El trapecio siempre lo reconocen porque es el que está pegado al pulgar. De hecho, donde vean en un dedo que está separado de los demás, ya sabemos que ese es el pulgar porque él está separado de los otros dedos. Y el hueso del carpo, con el que él directamente se articula, es con el trapecio. Además que el trapecio es el más lateral de la fila inferior. Luego nos vamos hacia medial, tendríamos el trapezoide. Luego el más grande de todos, que es el hueso grande. Y luego el hueso ganchoso o hueso ganchudo. Muy bien. Aquí también el tipo de articulación que une a estos huesos entre sí es articulaciones plana o artrodia. Es lo que más predomina en el carpo. No todas son artrodias, vamos a ver ahorita, pero en la mayoría todas son artrodias. Muy bien. Entonces van a existir ligamentos interóseos que igualmente van a ser 3, porque estos van a unir el ganchoso con el hueso grande con el trapezoide y uno que no se ve en esta imagen, pero que une el trapezoide con el trapecio. Entonces son ligamentos interóseos. Igualmente encontraríamos un grupo de ligamentos anteriores que son ligamentos palmares, y ligamentos posteriores que serían ligamentos dorsales. Para que entiendan, vean cómo este busca el pulgar, este sería entonces el trapecio. No se ve el trapezoide en esta imagen, estaría más o menos aquí. Este es el hueso grande, que es el central, y este es el gancho del ganchoso. Entonces sabemos que este es el ganchoso. Visto desde atrás, mejor. Aquí se ve el trapecio, vean buscando el pulgar, trapezoide, hueso grande y el propio ganchoso. Es una manera mucho más fácil de identificarlo. Para terminar con estas articulaciones del carpo, que son las más largas de hecho de todas las que vamos a estudiar hoy, vamos a hablar de la articulación mediocarpiana. ¿Qué es esta articulación mediocarpiana? Ella se encarga de unir la fila superior con la fila inferior. De hecho, así lo van a encontrar. Por ejemplo, el Latarie la nombra es como articulación entre la fila superior y fila inferior, pero el nombre, digamos, de la anatomía actual es articulación mediocarpiana. Esta la vamos a ir en dos grupos. Una interlínea articular externa o lateral, vean buscando el pulgar, sabemos entonces que esto es lateral, y una interlínea articular interna que sería medial buscando al quinto dedo. Muy bien. ¿Por qué es importante dividirla en dos? Porque eso nos indica el tipo de articulación. En la interlínea articular externa vamos a ver que el escafoide, que es parte de la fila superior, se va a articular con el trapecio y el trapezoide. Más o menos las querellas son relativamente planas, es por esto que esta articulación externa de la mediocarpiana es una artrodia, igual que todas las intercarpianas que ya habíamos visto. Por su parte, la interlínea articular interna va a articular de la fila superior al escafoides, al semilunar y al piramidal. Mientras que de la fila inferior al hueso grande y al ganchoso. Fíjense ustedes que la fila superior forma una cavidad. Eso es como una cavidad condilia, una cavidad glenoidea, como le quieran llamar. Pero el hueso grande y el ganchoso prácticamente forman un cóndilo, una prominencia. Entonces, al encajar esta convexidad con esta concavidad, es que se produce una articulación de tipo condilia. Entonces, por eso es que le dije que casi todas las carpianas son artrodias, excepto una parte, que sería la interlínea articular interna de la mediocarpiana, que es una articulación condilia. Esta sí va a permitir movimientos de flexión, extensión y ayuda en la abducción y la aducción. Por eso es que es condilia. Muy bien, vamos a ver una serie de ligamentos. Por ejemplo, aquí uno que está conectando el escafoides con el trapecio. Vean cómo conectaría entonces fila superior con fila inferior. Se llamaría ligamento lateral externo. Y otro que estaría conectando el piramidal con el ganchoso, que sería el ligamento lateral interno. Ahora bien, vamos a tener un grupo de ligamentos que refuerzan esta unión de la articulación mediocarpiana, como son en la vista palmar, o sea, en la vista anterior. Tenemos el ligamento dentro de los palmares, uno que estaría uniendo al trapecio por abajo con el escafoides por arriba. Igualmente, tendríamos un ligamento palmar o ligamento en fe, vean que parece una V, que confluyen en el hueso grande, que unirían el hueso grande con el piramidal hacia lateral,
y el hueso grande con el escafoides hacia medial. Entonces, muy bien, perdón, este es con el escafoides, que sería lateral, me confundí aquí, y hacia medial, hacia acá, es que va buscando al piramidal que estaría detrás de este hueso, que este es el pisiforme. Así es la cosa. Muy bien, menos mal que ya somos de la familia, ustedes saben que esa discrepancia a veces me pasa. Luego vamos con el ligamento dorsal. Este ligamento dorsal uniría entonces al escafoide, véanlo aquí, por arriba al trapecio y al trapezoide. Igualmente encontraríamos en la interlínea articular interna, que sería esta parte, ligamentos dorsales que unirían al trapecio, trapezoide y al hueso piramidal. Muy bien, ya terminamos entonces con las articulaciones carpianas. Vamos a pasar rápidamente a la articulación que me une el carpo con el metacarpo, que son las carpo-metacarpianas. Es importante saber que la cavidad mediocarpiana, o sea, la cavidad sinovial mediocarpiana, a veces se une a la cavidad radiocarpiana, que es la articulación de la muñeca, pero más frecuentemente se une a esta cavidad mediocarpiana, casi siempre entre el trapecio y el trapezoide. Vean que hay un espacio que hace que prácticamente esta sea toda una sola cavidad sinovial. Entonces, esta articulación carpo-metacarpiana, ya van a ver cómo se va a hacer mucho más rápido la explicación porque no hay tanta complejidad, la vamos a dividir en dos grupos. Una especial que uniría al trapecio con el primer metacarpiano. Entonces esta articulación la llaman frecuentemente articulación trapecio-metacarpiana o trapecio primer metacarpiana o simplemente articulación del pulgar. Es importante saber que esta es considerada la única articulación de miembro superior que es de tipo encilla de montar, o también la llaman articulación de encaje recíproco, porque si nos ponemos a ver, vemos que realmente el trapecio le da una forma, pasa que no se va a ver bien aquí, pero una forma más o menos cóncava en sentido transversal, pero convexa en sentido anteroposterior, en donde caja el primer metacarpiano. Y eso hace que el pulgar entonces tenga libre movimiento, cosa distinta que no pasa con los otros dedos, y por eso es que el pulgar es tan especial. Esta articulación del pulgar permitiría que él pueda hacer flexión, extensión, abducción, aducción, y además pueda hacer el movimiento de oposición. Ahora, por su parte, las articulaciones carpo-metacarpianas de los otros 4 dedos, vamos a ver que, por ejemplo, el segundo metacarpiano encaja en una mortaja, oigan bien, en una mortaja, que le hace al trapecio, el trapezoide y el hueso grande. Eso lo hace el segundo metacarpiano, por eso es que él también tiene ligeramente más movimiento que el resto, pero nunca va a tener más que el pulgar. Luego tenemos el tercer metacarpiano, que se articula prácticamente nada más con el hueso grande. Luego tendríamos el cuarto metacarpiano, que se articula tanto con el hueso grande como con el ganchoso o hueso ganchudo. Y luego el quinto metacarpiano, que sí solamente toca al hueso ganchoso. Sin embargo, estas 4 articulaciones carpo-metacarpianas, exceptuando la primera, son artródidas, son articulaciones planas, permiten realmente esos movimientos de deslizamiento. Igualmente, vamos a tener una cápsula articular que funciona como un manguito en la articulación trapecio-metacarpiana, que es la del pulgar, vean ustedes allí. Igualmente vamos a ver ligamentos interóseos, aquí se ve mucho mejor, que van a unir esa base de esos metacarpianos con esos huesos del carpo. Pasa que no se van a ver mucho en esta imagen. Aquí se ve un poquitico mejor. Igual en la parte anterior encontramos una serie de ligamentos llamados ligamentos palmares y en la parte posterior una serie de ligamentos dorsales que refuerzan esta unión entre la última fila del carpo y la base de esos metacarpianos. Sobre todo el segundo y el quinto, porque el pulgar ya les expliqué que tiene una cápsula articular que funciona como manguito para ella sola. Muy bien, vamos a pasar ahora a las articulaciones intermetacarpianas, que son las articulaciones que se van a dar entre los metacarpianos. Obviamente vean que el primer metacarpiano no se articula con el resto, este es el pulgar, vean cómo está desplazada con su trapecio, pero fíjense ustedes que entre el segundo, el tercer, el cuarto y el quinto metacarpiano hay unos ligamentos que los están uniendo y vean que hay unos espacios que hacen que estos huesos estén articulados entre ellos. Entonces, estos que les puse en rojo van a ser 3 artrodias, una entre el quinto y el cuarto, una entre el cuarto y el tercero y una entre el tercero y el segundo. Vamos a ver que unos ligamentos que están metidos, digamos, adentro, casi llegando a la cápsula articular, que son los
ligamentos metacarpianos interóseos, así son llamados, que son los que aquí les pongo en verde. Vemos que en la parte anterior encontraríamos ligamentos metacarpianos palmares y en la parte posterior ligamentos metacarpianos dorsales. Recuerden que nunca estos ligamentos los encontramos en el pulgar, porque el pulgar tiene su propio manguito, su propia cápsula articular. Muy bien, seguimos hacia distal. Ahora nos vamos en la unión de esos 5 metacarpianos con la falange. Serían las articulaciones metacarpofalángicas. Es importante saber, porque aquí ya nos liberamos de las artrodias. Casi todo había sido artrodia hasta ahora. Estas articulaciones metacarpofalángicas son condilias. Son las que usted ve que forman los nudillos de los dedos, con los que pegan los boxeadores. Entonces, por eso es que usted ve que un dedo tiene movimientos condilios, que son movimientos biaxiales, que son 4 movimientos en 2 ejes. Puede hacer flexión y extensión, abducción y aducción. Por eso es que estas articulaciones son condilias. Además, usted ve la cabeza de los metacarpianos y son más o menos unos cóndilos que encajarían en una cavidad que le daría la base de cada falange, de las falanges proximales. Entonces, muy bien, vamos a ver ligamentos que refuerzan estas articulaciones metacarpofalángicas, que son los ligamentos laterales. Los que estén buscando hacia el pulgar son los ligamentos laterales externos, y los que estén buscando hacia el quinto dedo son los ligamentos laterales internos. Vean que cada una está reforzada por un ligamento externo y un ligamento interno. Igualmente hay un ligamento que, digamos, que une desde el segundo al quinto, o de la segunda a la quinta articulación metacarpofalángica, que son los ligamentos transversos. Estos fijan esta articulación y le dan estabilidad. Sería el ligamento transverso del metacarpo, o intermetacarpiano también lo llaman. Muy bien, si lo vemos aquí podemos ver el ligamento lateral. Por ejemplo, estos son los externos, vean buscando el pulgar, y aquí serían los ligamentos laterales internos. Muy bien, otra cosa importante que deben conocer son un parcito de huesos sesamoideos que se encuentran en la primera articulación metacarpofalángica. Son huesitos sesamoideos donde se pueden insertar algunos músculos, o a veces incluso pueden faltar en algunas personas, pero son muy frecuentes en esta articulación. Por último, vamos a terminar con las articulaciones interfalángicas, que son articulaciones de tipo trocleares o articulaciones en bisagra. Ya eso me indica que son articulaciones uniaxiales y son articulaciones que entonces solamente pueden hacer flexión y extensión. Esas articulaciones interfalángicas las dividimos en dos grupos. Unas interfalángicas proximales, que ellas unirían siempre. Las interfalángicas proximales van a unir falange proximal con falange media. Y luego tendríamos las interfalángicas distales, que unirían falange media de falange distal. Cuando nos hablamos del primer dedo, recuerden que él nada más tiene falange proximal y distal. Entonces allí solamente se llama articulación interfalángica. No la podemos llamar ni proximal ni distal, porque no hay término de comparación allí. Estas articulaciones interfalángicas igualmente tienen ligamentos, digamos, laterales externos e internos que refuerzan la articulación, casi idénticas a las metacarpofalángicas, que serían estas, y esta sería entonces interfalángica proximal, y estas interfalángica distal, que vean que nada más hace prácticamente flexión y extensión. Este fue todo el video, un poquito largo, pero es un tema bastante complicado. Por eso le había huido un poco al video, porque me da realmente un poco de pereza hacerlo, pero bueno, ya llegó el momento de terminar con mano y por eso decidí hacerlo. No olvides suscribirte al canal, dale like al video si te gustó, y puedes buscarme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315.